Quiero saludarles a cada uno de ustedes desde nuestros estudios aquí en nuestra Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de Tampa, Florida. Mi nombre es el pastor John Lopera y me da mucho gusto saludarles en este día, casi vísperas del Día del Señor. Así que para aquellos que guardan este santo sábado, quiero extenderle un feliz sábado para cada uno de ustedes. Este es el programa Estudiando Juntos la Biblia. Así que me da mucho gusto saludarles a través de este medio, a través de nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Gracias, queridos hermanos y amigos, donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, donde quiera que estén sintonizando esta programación, sea de Centro, de Suramérica, del Caribe o tal vez de este país, de este gran país de Estados Unidos de Norteamérica o de otro país en el mundo. Le pedimos por favor de que se conecte y al conectarse nos puede enviar sus saludos para así saber de dónde nos está sintonizando. Cuando nos envíe su saludo, díganos por favor de qué país o de qué región o de qué lugar nos sintonizan. Como siempre lo hacemos a través de estos estudios, me gusta siempre invitar la presencia de Dios a través de una palabra de oración. Así que yo voy a arrodillarme, si ustedes desean acompañarme, pues bienvenidos sean. Nuestro Padre Celestial, en esta hora queremos darle las gracias una vez más por darme la oportunidad de presentar su palabra a través de estos medios, a través de un mundo que está mirando esta programación. Gracias por darme la oportunidad nuevamente de exponer su palabra y pedimos de todo corazón, Señor, de que usted bendiga grandemente esta programación. Pido una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en estos momentos. Pido de todo corazón, Señor, de que el Espíritu de Dios ilumine sus mentes, sus corazones, para que puedan entender este mensaje para esta hora tan importante que nos ha tocado vivir. Gracias por escucharnos, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes recordarán en el tema anterior, el viernes pasado, estuve hablándoles un poco acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Hoy voy a manera de continuación, voy a hablarles de la parte número 2, la segunda venida de Cristo. Es un tema muy importante, se habla muy poco ya de este tema aún dentro de las iglesias del mundo profeso cristiano. Sucede que tal vez, o sucederá tal vez, que las personas ya no piensan en que Cristo viene muy pronto por segunda vez. Esta serie de la segunda venida de Cristo es muy interesante porque les voy a estar hablando en los próximos programas, así que ustedes no se los puedan perder. Recuerden, salimos al aire en vivo todos los viernes, hora de Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, a las 8 de la noche. Tal vez en los países de Centroamérica son 2 horas de atraso y quizás en otros países un poco más, así que usted tiene que estar seguro cuál es la hora correcta para que así usted pueda sintonizar la programación. Quiero decirles que la parte número 1 diría de este estudio ya está en nuestro canal de YouTube. Usted lo puede mirar ahí cuando tenga la oportunidad y así usted disponga del tiempo para hacerlo. En nuestros próximos estudios de esta serie de la segunda venida de Cristo, les voy a hablar un poco acerca de las señales de la segunda venida de Cristo que son tan importantes para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo podemos darnos cuenta o cómo saber cuán cerca está la segunda venida de Cristo. También les estaré hablando acerca de por qué muchas iglesias hoy enseñan la doctrina del famoso rapto secreto. ¿Será esta enseñanza bíblica o no será bíblica? Eso lo vamos a estar discutiendo en nuestros próximos estudios, así que usted no se los puede perder. Quiero abrir este estudio leyendo siempre la palabra de Dios y como siempre les digo, por factor tiempo, pues me limito a leer los apuntes que tengo acá en mi libreta porque son sacados, por supuesto, de la palabra de Dios. Y como les dije anteriormente, por factor tiempo, tengo que ir leyendo un poco rápido para así no tomarme o pasarme del tiempo que nosotros tenemos para cada programa, porque hay un tiempo límite, no puedo extenderme más de ese tiempo.
Dice Mateo capítulo 24 y el versículo 30, si ustedes desean pueden tomar nota de cada uno de estos estudios o cada uno de estos textos. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la esperanza de todos aquellos que decimos ser cristianos. Esta es la esperanza de la iglesia de Cristo en esta tierra. La esperanza de la segunda venida del Hijo del Hombre en gloria y majestad, como dice Mateo 24:30, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Esa es tu esperanza? ¿Sigue latente esa esperanza en tu corazón, querido amigo y amiga que me escucha en estos momentos? ¿Sigue todavía esa llama de esa bendita esperanza, por así decirlo, encendida en tu corazón? Muchas personas que dicen ser cristianas han dejado de creer ya en la segunda venida de Cristo. Han perdido esa esperanza. ¿Por qué será? Porque muchos dicen, se predica, desde que yo era un niño en la iglesia, me han dicho muchos a mí, desde que yo era un adolescente, se está predicando de que Cristo viene y nunca viene. Y han llegado a creer de que esas enseñanzas, tarde o temprano, no son verdaderas, o tal vez son una fábula o un cuento. Pero nosotros nunca podemos dejar de creer en esta bendita esperanza. Permítame compartirles una hermosa declaración de un libro, un hermoso libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Es un maravilloso libro que usted debería de obtener cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Dice El Conflicto de los Siglos, la página 344, lo siguiente: una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región de sombra y de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección de la vida y para hacer volver a su pueblo desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías, como hacia la consumación de sus esperanzas. Así que nosotros como hijos de Dios debemos de tener siempre latente esa bendita esperanza todavía en nuestros corazones. Esa es la esperanza maravillosa y gloriosa que va a culminar, que dará por concluido prácticamente el pecado en esta tierra. Casi 6,000 años de pecado en esta tierra. Satanás prácticamente ha estado arrastrando a miles y millones de personas a la esclavitud del pecado, y muchas almas tristemente han muerto sin esperanza y sin salvación, perdidos para siempre. Pero muy pronto, queridos amigos y amigas, esta esperanza maravillosa se completará, se cumplirá en nuestras vidas con la segunda venida de Cristo Jesús. Decíamos en el programa anterior que cuando Cristo venga por segunda vez, no habrá una segunda oportunidad. O sea, no habrá un periodo de gracia para aquellos que no se arrepintieron y para aquellos que no decidieron entregar sus vidas a Jesús. Por eso es muy importante que nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. Hay muchas personas que me han dicho a mí, no, yo soy joven todavía, tengo una vida por delante, yo quiero gozar la vida, quiero pasarla bien con mis amigos, quiero divertirme, en fin, hacer esto y lo otro. Pero nuestras vidas solamente están en la mano de Dios. Yo no le puedo garantizar a usted, querido hermano y hermana que me escucha, que yo mañana voy a estar vivo. Ni usted tampoco me puede garantizar a mí que usted va a estar vivo mañana. Aunque esté usted joven, no le garantiza a usted que usted puede vivir. El único que nos puede dar la vida a nosotros y que nos puede garantizar la vida es Dios.
Y es por eso que nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. Nosotros debemos de caminar diariamente a la luz de lo que dice la palabra del Señor y a la vista de los ojos de Dios. Debemos de vivir una vida de santidad, porque si algún día tenemos que ser llamados a ir al descanso, vamos a morir sellados para vida eterna. Y eso usted tiene que estar bien seguro. Si usted no está seguro de eso, usted necesita escudriñar las Escrituras, estudiar la palabra de Dios para prepararse para esa segunda venida de Cristo. Hoy el tema central de este estudio, de esta parte número 2, es cómo prepararnos para la segunda venida de Cristo. Es muy importante porque si Cristo viniese y nosotros no estamos preparados para encontrarnos con Él y para ir a morar con Él al cielo y a esa nueva tierra que Él está preparando por toda la eternidad, nosotros no podremos entonces entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén si es que no estamos preparados. Bien, dice el capítulo 25 del libro de Mateo, capítulos 31 al 34 primeramente, lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense que la palabra de Dios dice claramente que Cristo no va a venir solo a esta tierra, sino que van a venir todas las huestes celestiales, o sea, los millones y millones y millones de ángeles que hay en el cielo vendrán con Jesús por segunda vez a esta tierra. Dice el versículo 32 de Mateo capítulo 25, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Muy importante este texto que yo les acabo de leer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 25 y el versículo 32 que serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántos países hay hoy en este mundo que han sido países arbitrarios? Personas, mandatarios tal vez, o jefes de Estado, gobernantes, que han prácticamente han sumido a sus países o a sus gobiernos, a sus pueblos, a sus ciudadanos, lo han sumido en la pobreza, en el desempleo, en la miseria, en la inseguridad, en el dolor, en fin. Hay muchos países de Latinoamérica que están en esas condiciones, tristemente. Y no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Esos gobernantes van a estar delante de Dios en aquel día y le darán cuenta a Dios por su infidelidad, por su mala administración, por haberse robado tal vez el dinero del pueblo. Hay muchos gobernantes que se han enriquecido, que han dejado prácticamente a sus países cuando han salido de sus respectivos gobiernos prácticamente casi en la bancarrota. Todos y cada una de esas naciones, especialmente esos gobernantes, no se van a escapar en aquel día cuando Cristo venga. Noten lo que dice el versículo 34 de Mateo capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de la derecha, o permítame leer el versículo 33, que lo pasé por alto. El versículo 33 de Mateo 25 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, cuando Cristo venga va a haber una separación, van a haber dos grupos. Las ovejas van a estar a su derecha y los cabritos van a estar a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Versículo 41 de Mateo 25, noten cómo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es muy importante que usted considere esto, que está escuchando. ¿Por qué? Porque usted tiene dos opciones, la salvación o la perdición eterna. ¿Cuál de las dos usted desea? ¿Cuál de las dos usted desea escoger? Si usted o yo somos fieles al Señor, vamos a obtener algún día, cuando Cristo venga, la corona de la vida eterna, representado en estos textos que yo les estoy leyendo, representados por las ovejas que estarán a mano derecha cuando Cristo venga. Los cabritos, representados en estos textos, son aquellos que desobedientes, o sea, los que desobedecieron, los que fueron infieles a Dios. Y son aquellos que estarán a la izquierda y Dios les va a decir, o Jesús les dirá
apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten cómo termina el versículo 46 de Mateo 25. E irán estos al castigo eterno, o sea, los que están representados por los cabritos, los que estarán a mano izquierda, los impíos, los desobedientes, los pecadores, irán ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos, o sea, los que vivieron una vida de justicia, irán a la vida eterna. ¿En cuál de los dos grupos quisiera usted estar? Yo espero que usted desee estar en el grupo de las ovejas, que estarán en el lado derecho cuando Cristo venga y haga esa separación entre los pecadores y los justos. O sea que no va a haber una segunda oportunidad cuando Cristo venga para aquellos que no se arrepintieron. Y es por eso que usted no se puede perder los próximos temas, porque hay una doctrina por allí que se ha hecho muy popular dentro del mundo cristiano y dentro de las iglesias cristianas, que cuando Cristo venga y aquellos que no se prepararon van a tener 7 años para que se preparen, que son los así llamados los 7 años de la gran tribulación. Todo eso lo vamos a estudiar en nuestros próximos programas, para que usted se dé cuenta de cómo Satanás se ha encargado de infiltrar y de sembrar un sinnúmero de falsas doctrinas y falsas enseñanzas dentro del cristianismo moderno de estos tiempos. Y es por eso que muchas personas están siendo engañadas y muchas personas lamentablemente se van a perder en el tiempo del fin. ¿Cuántas oportunidades tuvieron los antediluvianos o los habitantes de Sodoma y Gomorra? Veamos lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjense bien, Noé predicó el mensaje de salvación ¿por cuánto tiempo? 120 años. ¿Y qué sucedió con esa generación? Aquellos que rechazaron el mensaje. Dice que vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, no hubo una segunda oportunidad para ellos. La oportunidad la tuvieron por 120 años para que aceptasen la verdad. ¿Desde cuándo se está predicando este evangelio? Cristo vino a predicar este evangelio del reino, el evangelio eterno, hace casi 2000 años atrás. Noten lo que dice Lucas, sigue diciendo Lucas 17 y el versículo 28. Otra comparación, otro cuadro, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot, que era el sobrino de Abraham, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y noten cómo termina el versículo 30 de Lucas 17. No se le olviden estas palabras, manténganlas siempre presentes, por favor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, estos dos cuadros que yo les estoy presentando, que están en la palabra de Dios, es el cuadro que va a tomar lugar cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez. O sea, hubo una segunda oportunidad para los antediluvianos? Dígame por favor. No, dice que cuando vino el diluvio los destruyó a todos. No quedó ni uno solo, a todos, dice claramente la palabra del Señor. Y también la palabra de Dios presenta el cuadro de los días de Sodoma y Gomorra, cuando estaba allí Lot. Dice la Biblia que cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. O sea, no quedó ni un solo habitante de Sodoma o Gomorra, y no quedó ni un solo habitante en los días de Noé, o sea, ni un solo antediluviano vivo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Porque el versículo 30 de Lucas 17 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, la palabra de Dios es clara, no podemos equivocarnos. ¿Cómo poder entonces pretender enseñar de que cuando Cristo venga, la iglesia desaparece como por arte de magia en un supuesto rapto secreto, y aquellos que no se arrepintieron, aquellos que no entregaron sus vidas a Jesús, Jesús los va a dejar aquí 7 años en la tierra para que pasen por un supuesto tiempo de tribulación? Y ese tiempo, según esta enseñanza, ellos van a tener una segunda oportunidad para arrepentirse, porque Cristo vendrá nuevamente a esta tierra por tercera vez
y se los llevará al cielo. ¿Es eso bíblico? Por supuesto que no. Ya estamos viendo aquí en estos textos de Lucas 17, versículo 26 al 30, que nos dice claramente que no va a haber una segunda oportunidad para aquellos que no se arrepintieron. La puerta de la misericordia y de la gracia está abierta es ahora para ti, querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga en gloria y majestad, como leíamos en Mateo capítulo 24 y el versículo 30, cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, con todos los ángeles del cielo, ya no habrá una segunda oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque ya la misericordia o la gracia se habrá cerrado en el cielo. La obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial habrá terminado y ya no habrá una segunda oportunidad. La oportunidad es ahora. O sea, esto es un llamado que Dios te hace en estos momentos a través de este mensaje que usted está escuchando, a través de este estudio. ¿Cuál es el llamado? El llamado que Dios te hace en estos momentos es que vengas a Jesús, entregues tu corazón y tu vida a Jesús antes de que sea demasiado tarde, antes de que esa puerta de la misericordia se cierre. La recompensa final va a venir en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por eso es que no va a haber una segunda oportunidad. Noten lo que dice Isaías 40 y el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Cuándo trae Jehová su recompensa? Cuando él venga por segunda vez a esta tierra. Mateo capítulo 16 y el versículo 27 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué decía el profeta Isaías? He aquí que su recompensa viene con él y su paga. O sea, Cristo va a traer una paga o va a pagar con el don de la vida eterna a aquellos que se prepararon y aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. O sea, cuando Él venga, trae esa recompensa. No va a ser un periodo posterior después de su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo, que conocía bien estos textos que yo estoy compartiendo con ustedes, sabía que la recompensa toma lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo, repito, capítulo 4, versículos 7 y 8 nos dice: he peleado la buena batalla, dijo el apóstol. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿En qué momento? Dígame por favor, hermanos, la palabra de Dios es clara, hasta un niño la entiende. ¿En qué momento Jehová o Cristo, cuando venga por segunda vez a esta tierra, dará su recompensa a sus escogidos? Dará ese don, esa paga de la corona de vida a sus hijos fieles en ocasión de su venida. Así lo dice Pablo. Dice, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía muy bien de que no va a haber una segunda oportunidad después de que Cristo venga a esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13, el apóstol Pedro también conocía estas verdades que yo estoy compartiendo con ustedes. Dice el apóstol: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando Jesús va a traer esa recompensa para ti y para mí en ocasión de su segunda venida. Dice Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12, el apóstol Juan, que escribió el maravilloso libro de Apocalipsis, también conocía esta verdad, y noten lo que él dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿En qué momento trae Jesús su galardón, su recompensa o su pago? En ocasión de su venida, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Es muy importante porque antes de que venga el verdadero Cristo, aparecerá también el anticristo. Eso lo vamos a estudiar en más detalles en otro estudio. Así que esté pendiente a esta programación.
Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 4 lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo en estos textos que yo le estoy leyendo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4? Por supuesto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Ese es el contexto. Noten lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, aquí podemos ver una descripción completa del anticristo, que se va a manifestar antes de que Cristo venga por segunda vez. Pero fíjense, esto es muy importante. La palabra de Dios establece sus pautas. Lo que pasa es que a veces muchos leen estos textos y los leen tan rápido que a veces no toman tiempo para meditar en ellos. Si usted lee detenidamente estos textos, nuevamente, una y otra vez en sus Biblias, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 4, nos dicen claramente que el anticristo, en el tiempo del fin, va a aparecer antes de que venga el verdadero Cristo. Pero ¿qué enseña la doctrina del rapto secreto y la gran tribulación? La doctrina del rapto secreto y la gran tribulación enseña que durante el periodo de los 7 años de la gran tribulación, como se enseña en esta doctrina, que dicho sea de paso, es una falsa doctrina, dice esta enseñanza que a la mitad de esos 7 años, o sea, a los 3 años y medio, aparecerá el anticristo. Usted tiene que tener mucho cuidado porque millones y millones de personas están siendo engañadas y por eso que vamos a tener un estudio más detallado de esta doctrina, de dónde provino esta enseñanza de la gran tribulación y el rapto secreto. ¿Usted lo quiere saber? No se pierda este programa en las próximas semanas. Así que no deje de sintonizarnos todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo enfrentar entonces o cómo prepararnos para encontrarnos muy pronto con Cristo cuando venga por segunda vez a esta tierra? ¿Por qué? Porque el ser humano hoy vive en constante temor, atemorizado tal vez por lo que pueda pasar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo deben estar los hijos de Dios en esta situación o en este tiempo en que nos ha tocado vivir? Estos son muchas de estas cosas que suceden en el mundo, esta agitación que sucede en el mundo, son tal vez métodos que usará Satanás para mantener las mentes de las personas ocupadas y no en lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos da el secreto para nosotros estar preparados para encontrarnos muy pronto con Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer es saber cómo prepararnos. Permítame compartir con ustedes una historia que se encuentra contenida en el libro de Lucas, o diría Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo, capítulo 8, encontramos una historia muy familiar para nosotros. Esa historia cuando Cristo subió a la barca con sus discípulos y en medio del mar, cuando ellos estaban en la barca, se desató una gran tormenta. Noten lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, o sea, Cristo, sus discípulos le siguieron. ¿Qué sucedió? Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se desata una gran tempestad, me imagino que a la mitad de la travesía de los discípulos con Jesús, y en medio de esa gran tempestad, las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Y Jesús dormía en medio de esa tempestad.
Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos llegaron a un punto que se vieron perdidos. Creían que iban a perecer. Clamaron por sus vidas. Él les dijo, el versículo 26 de Mateo 8 nos dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esta historia, que es muy conocida para nosotros, tiene una lección muy importante. Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de las tormentas de este mundo? En medio de esta tormenta que nos ha tocado vivir, de tanta inseguridad, tanta inestabilidad, tanto crimen, tanta muerte, tanto pecado que existe hoy en el mundo. ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? Vamos a tocar unos pasos basados en esta historia que acabo de compartirles. ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos tomar para así estar preparados para la segunda venida de Cristo? El primer paso es que necesitamos reconocer que Cristo es nuestro Salvador. O sea, en otras palabras, necesitamos reconocer de que Jesús es el Salvador suyo y mi Salvador. Necesitamos reconocer de que tenemos un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Dice Mateo 8:25, repasando, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos necesitaron de un Salvador en medio de la tempestad. ¿Necesitas tú de un Salvador? ¿Necesito yo de un Salvador? Claro que sí. Todos necesitamos de un Salvador. ¿Por qué tormenta tal vez estás pasando en tu vida? Muchos hoy están pasando por muchas tormentas. Están pasando por la tormenta del alcoholismo. Otros están pasando por la tormenta de las drogas. Otros están pasando por la tormenta de la infidelidad en el hogar. Tal vez infidelidad a su esposo o a su esposa. Otros están pasando por la tormenta por falta de empleo o tal vez por alguna prueba o alguna tribulación. ¿Por cuál tormenta estás pasando tú hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en medio de la tormenta sin clamar por un Salvador? Quiero decirte, querido hermano y hermana que me escuchas, que estos hombres que estaban en la barca en aquella noche, en aquella tormenta que se levantó en el mar, muchos de estos hombres eran pescadores, tenían experiencia en el mar. No estoy casi seguro que esta no era la primera tormenta que ellos enfrentaban, porque toda su vida la habían pasado en el mar. Y en el mar, cuando usted está en el mar, una tormenta se puede desatar en cualquier momento. Pero esta tormenta no era como las otras que ellos habían tenido que enfrentar. Era tan grande que ellos temieron por sus vidas y clamaron y buscaron de un Salvador. Muchos hoy se sumergen en las aguas de sus propias tormentas y se ahogan en el profundo mar de la desesperación y del pecado. ¿Por qué? Porque no claman por un Salvador. No quieren ser salvos de sus pecados. No creen de que Cristo Jesús tiene el poder para salvarlos. Así como los discípulos clamaron y dijeron, Señor, sálvanos. En esta noche tú tienes la oportunidad, si me estás escuchando en esta noche, tal vez por primera vez, tú tienes la oportunidad de clamar por un Salvador. Hay un hermoso libro que se llama El deseado de todas las gentes. La página 301 y la página 303 nos dice un hermoso pensamiento de este libro que quiero compartirlo con ustedes. Los discípulos, absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Narrando la historia que acabo de compartirles a ustedes en Mateo 8, 23 al 27. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí,
Se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. Déjame decirte, querido amigo y amiga que me escuchas, que solo en Jesús tienes esperanza de vida eterna. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren. Dice, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Por eso, cuando un ser humano no puede resolver un problema, ¿qué hace? Muchos optan por el suicidio, por arrojarse al vacío tal vez de un puente o de un edificio. Otros optan por envenenarse o por pegarse un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque no saben que hay uno, porque no saben que hay un Salvador que puede ayudarte. Ese Salvador se llama Cristo Jesús. El salmista David dijo lo siguiente, miren lo que dijo el salmista David, un hermoso texto en Salmo 27 y el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué hermosas palabras, hermanos. ¿Dónde debes poner tu fe y tu esperanza? En Jehová. Él es tu luz, Él es tu salvación. No tienes por qué temer. Solo entrégale esa carga a Cristo Jesús y Él te dará alivio, te ayudará. ¿Por qué? Porque Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo no sé cuál es tu problema. Puede ser tal vez un problema de índole económico. Tal vez puede ser un problema de índole marital. Tal vez tu hogar está casi prácticamente al borde del divorcio. Tal vez tu hogar está casi destruido. Pero hay esperanza. Hay esperanza si tú entregas tu vida a Jesús. Noten cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Solo Jehová te puede dar fortaleza. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Este es el ángel cuando le dio las buenas noticias a los pastores que había nacido Jesús. Gozo que será dado al pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que Cristo es tu Salvador, es el único que te puede ayudar. Paso número 2, para enfrentar esa crisis que se avecina y estar preparados para la segunda venida de Jesús, ¿qué debemos de hacer? Tener fe en Dios. ¿Tienes tu fe en Dios? ¿Crees que Dios te puede ayudar? ¿Crees que Dios te puede dar la fortaleza para vencer el pecado en tu vida? ¿Crees que Dios puede restablecer tu hogar que está casi destruido? Debes de creer en Él, debes de confiar en Él. Noten lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en Dios? ¿Crees que Dios tiene el poder para salvarte? Para ayudarte a vencer las tentaciones del enemigo y para vencer el pecado en tu vida. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, o sea, a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Si tuviéramos fe, dijo Jesús, tan solo como un granito de mostaza, ay, mis hermanos, qué tan diferente fuera nuestras vidas. ¿Y qué dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17? Porque los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. De acuerdo a Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo puede crecer la fe si nosotros no estamos relacionados con la palabra de Dios? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Es por eso que Satanás se interesa que perdamos el tiempo entretenidos en las cosas de este mundo. Tal vez horas y horas en las redes sociales. Muchos hoy pasan horas y horas en Facebook, en Instagram, en YouTube y en otras redes sociales, en Twitter. Pero ¿cuánto tiempo dedican para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú para encontrarte con Jesús a través de su palabra? ¿Cómo podemos tener una fe que nos va a preparar para todo lo que viene muy pronto sobre la iglesia de Cristo en esta tierra, si nosotros no sacamos tiempo para tener un encuentro personal con Jesús diariamente a través del estudio de su palabra? Paso número 3. Debemos tener menos fe en lo que creemos poder hacer por nosotros mismos y más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros. O sea, tenemos que desarrollar una confianza absoluta en Cristo Jesús. Dice el Salmo 118 y el versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muchos hoy confían en el hombre. Muchos cristianos hoy confían en sus ministros. Pero dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El Salmo 125 y el versículo 1 nos dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. O sea, no hay quien mueva a los que han confiado en Cristo Jesús. Qué maravillosas palabras. O sea, es una fe inquebrantable, una confianza inquebrantable, inmovible. Esa debe ser la confianza del cristiano en este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el libro de Nahum, el capítulo 1 y el versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. O sea, Jehová conoce a aquellos que confían en él, aquellos que han depositado su confianza en él. Paso número 4. Para enfrentar esa crisis que se avecina y así estar preparado para la segunda venida de Cristo, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón con sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Saben que Satanás es el enemigo número 1 de la iglesia? Y ese cuarto paso que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida cristiana para así estar preparados para que cuando Cristo venga podamos ir y morar con él por toda la eternidad, se llama la obediencia. Satanás odia esta palabra, la obediencia. ¿Por qué? Porque precisamente por su desobediencia fue lanzado él del cielo junto con todos sus ángeles, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Los ángeles de Jehová se deleitan en obedecer la ley de Dios, en obedecer su palabra, porque así lo dice el Salmo 103, versículo 20 y 21. O sea, los ángeles de Jehová que no se unieron a la rebelión de Satanás, los que permanecieron fieles al gobierno de Dios. Dice el Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Qué pide el Señor de ti hoy? Los ángeles que nunca cayeron, que nunca se unieron a la rebelión de Satanás, esos ángeles se deleitan en obedecer a Dios. Si los ángeles están dispuestos a obedecer a Dios, ¿qué de ti y qué de mí? Noten lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Ahora pues, Israel, en vez de Israel ponga su nombre allí. Juan, Pedro, Santiago, María, Esther. Ahora pues, Esther, María, Pedro, Juan,
cualquier nombre que usted lleve, póngase su propio nombre allí en este texto de Deuteronomio 10:12. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo único que pide el Señor de tu vida, de ti y de mí. Versículo 13 de Deuteronomio 10. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea que la verdadera prosperidad radica en la obediencia a los mandamientos de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Cristo vivió una vida de obediencia en esta tierra, si usted no lo sabía, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando vivió en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que podemos darnos cuenta de que Cristo nos dio el ejemplo de la obediencia. Y eso es lo que el Señor pide de ti y de mí hoy. Si queremos estar preparados para la segunda venida de Cristo, debemos estar viviendo una vida de obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios y obediencia a su palabra y a sus mandamientos. A esos 10 principios que Dios estableció, que Dios ha dejado para ti y para mí en este tiempo del fin. Cristo no salvará a los desobedientes. Satanás hará creer que los desobedientes también irán al cielo. Por eso ha inventado la falsa doctrina, como yo se los dije anteriormente, de la gran tribulación y el rapto secreto. Así que es muy importante que nosotros entendamos bien esto. Y el paso número 5. Paso número 5 nos dice así la palabra de Dios, para poder enfrentar esa crisis que se avecina o para poder estar preparados para la segunda venida de Cristo, es la oración. No puede faltar ni el estudio de la palabra de Dios, ni la oración puede faltar en nuestras vidas. Noten lo que dice el salmista David. El salmista David en el Salmo 55 y el versículo 17 nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuántas veces oraba David en el día? ¿Cuántas veces oras tú en el día? David oraba 3 veces. Daniel también oraba 3 veces, de acuerdo a Daniel capítulo 6, versículo 10. Era su costumbre de orar 3 veces en el día. Estos hombres llegaron a ser grandes desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque fueron hombres de oración. Si tú y yo queremos ser grandes ante los ojos de Dios, tenemos que aprender 2 cosas muy importantes. Aprender a tener comunión íntima con Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Dice el salmista David en el Salmo 86, versículos 6 y 7 nos dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. O sea, ¿por qué David tenía la seguridad de que Jehová le iba a responder siempre que él orara? ¿Por qué? Porque había aprendido a desarrollar una vida de comunión íntima con Jehová a través de la oración. Muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos de poner en práctica la oración. Y el paso número 6, es muy importante: el estudio de las Sagradas Escrituras. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 105.
vamos a poner en práctica estos consejos para así nosotros hacer la preparación necesaria para encontrarnos un día con Cristo Jesús. Muy pronto, mis queridos hermanos y hermanas, viene un tiempo de crisis para el pueblo de Dios en esta tierra. Satanás con toda su hueste, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12, que descenderá con grande ira sobre esta tierra porque sabe que le queda poco tiempo. Y es por eso que es importante que el mensaje de hoy usted lo haya entendido, lo haya comprendido. Y así podamos estar preparados para encontrarnos con Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra y así ir a morar con Él por toda la eternidad. Ese es mi deseo y mi oración para ustedes en esta hora. Termino con una palabra de oración de rodillas. Querido Dios y Padre Celestial, sabemos, Padre, que Satanás no desea que nosotros nos preparemos para encontrarnos muy pronto con Jesús, cuando venga por segunda vez a esta tierra en gloria y majestad. Padre Santo, pido una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que estuvieron en sintonía de esta programación el día de hoy. Ayúdanos a nosotros a prepararnos para ese encuentro con Jesús, que ha de tomar lugar muy pronto en esta tierra, Señor. Ayúdanos a abandonar nuestra vida de pecado y a consagrarnos completamente a ti, Señor. A empezar a vivir una vida de obediencia a su palabra, una vida de obediencia a sus mandamientos. La obediencia es un abandono de una vida de pecado. Y es por eso, Padre, que yo le pido de todo corazón de que usted nos ayude a vivir una vida de santidad ante sus ojos, para así encontrarnos muy pronto con Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra. Gracias por darnos la oportunidad de haber presentado este mensaje, este estudio en el día de hoy. Y ayúdanos para que podamos reencontrarnos nuevamente, si es su voluntad, la próxima semana por esta misma programación, por este mismo canal y a esta misma hora. Pido una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en el día de hoy. Bendiga sus vidas, Señor, sus hogares, sus familias. Gracias por escucharnos. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Espero verle nuevamente en nuestro próximo estudio. Recuerden, todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por nuestro canal oficial, El Fuerte Clamor. Recuerde, el predicador de la silueta negra, ahí en YouTube. Así que el Señor les bendiga. Déjenos sus comentarios, si así lo desean, sus saludos. Y pues será de mucha bendición para tal vez ir mejorando cada día más. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.